Bueno, pues bienvenidos al workshop número 1 en las comunicaciones online del 22 Congreso Internacional de Educación Histórica, que se va a celebrar en Murcia entre los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Y en este caso vamos a desarrollar previamente las sesiones online para poder poner los vídeos y que compartir los vídeos con todas las sesiones durante las jornadas del Congreso con el resto de conferenciantes. Este primer workshop online que vamos a hacer está coordinado por la profesora María Sabiote González y tiene como título El juego como herramienta didáctica en el área de historia, posibilidades y ejemplos. Dentro de este workshop nos vamos a encontrar diferentes presentaciones en las cuales el profesorado de educación secundaria nos va a ir presentando algunas experiencias de aula que han hecho con su alumnado y que nos pueden guiar al resto de docentes, sea cual sea nuestro nivel educativo, a la hora de diseñar elementos de gamificación o de utilizar el aprendizaje basado en juegos dentro de los contenidos de nuestra asignatura de historia. Así que, María, si quieres, puedes tú decidir también el orden de las ponencias o comenzar tú misma si así lo deseas. Bueno, hola, muchas gracias Juan Ramón y muchas gracias también a la Universidad de Murcia por darnos la oportunidad a los profesores y las profesoras de secundaria a presentar nuestro trabajo, que el trabajo de secundaria siempre es muy frenético, ¿no? Y tienes pocos espacios y tiempos para compartir. Yo estoy muy contenta de realizar este workshop en el que me acompañan Raúl García y me acompaña Marco Rebollo porque los dos aplican el juego en el aula, han hecho gamificaciones, han hecho muchos recursos que siempre han compartido gratuitamente con el resto del profesorado y bueno, yo misma que también he hecho alguna cosa, ¿no? Hemos decidido hacer este workshop para presentar el juego en sus diferentes dimensiones. Así que si os parece, para que la gente pueda conocer un poco el mundo lúdico aplicado a la educación, pues perdonad que me ponga primero, pero yo hablaré de la gamificación. En segundo lugar, Raúl García hablará de la aplicación de los escape rooms, en este caso del escape room digital, en el aula y en el currículum de historia, concretamente de historia de España, de segundo bachillerato. Y Marco Rebollo, él nos explicará la aplicación de diferentes estrategias y mecanismos de juego, por ejemplo, cartas, por ejemplo, dados, también para tratar el currículum de la ESO y del bachillerato. Nosotros todo lo que vamos a presentar lo hemos puesto en marcha en el aula, ha sido aplicado y reaplicado con la antigua ley. Y con la LOMLOE creemos que precisamente el mundo de la aplicación del juego creemos que se adecua al espíritu de la ley. Así que voy a compartir pantalla para explicaros un poco la gamificación. Así que ahí voy. Bien, aquí os he puesto un poco mis gamificaciones porque quería explicaros un par o tres de ellas para que se vean los diferentes tipos de estrategia que se puede utilizar en el aula. Una gamificación es la aplicación de mecanismos propios del juego para entornos no lúdicos. Hay muchas más definiciones de gamificación, pero bueno, yo utilizo esta. Para mí la gamificación es sobre todo introducir una narrativa en el aula que te permita utilizar esa narrativa como un hilo en el que se vaya enlazando las diferentes competencias y los diferentes contenidos que quieres tratar. Pero creo que en el aula de secundaria como mejor se aprende es viendo lo que hacen los demás, ¿no? Así que voy a explicar un par o tres que son diferentes entre sí y que utilizan diferentes estrategias narrativas para ver si consigo pues animar a otras personas, ¿no? A hacerlo. Aquí vemos una de las primeras gamificaciones que yo hice que se llama Aprendices de Miguel Ángel. Yo he utilizado este soporte web, que es Wix,
y porque me parece como muy chulo, pero no hace falta utilizar ningún soporte web para hacer una gamificación, ¿eh? A mí me interesaba porque me permite organizar. Se llama Aprendices de Miguel Ángel, es una gamificación para tercero de la ESO, para las ciencias sociales de tercero de la ESO, y concretamente para tratar todo el tema, la unidad didáctica del humanismo, el Renacimiento, y, y lo hice a partir de una narrativa, que la podemos encontrar aquí, y decir qué ha pasado, en el que yo le decía a mi alumnado, le llegaba un día y les decía que ellos eran miembros de los equipos de trabajo, de los talleres de Miguel Ángel Buonarroti, pero que resulta que el maestro Miguel Ángel había desaparecido y que el Papa Julio II lo estaba buscando por todas partes, estaba enfadadísimo porque resulta que estábamos en proceso de pintar los frescos de la Capilla Sixtina. Este era el planteamiento narrativo, es decir, el alumnado se convertía en miembro de un taller, ¿sí? Y entonces a lo largo de la unidad didáctica de esta gamificación, el alumnado tenía que ir descubriendo pistas para saber dónde estaba Miguel Ángel, que era el objetivo final. Como podéis, como se puede ya un poco deducir, las pistas se las daban diferentes personajes que a mí me permitían una vinculación con el currículum, por ejemplo. Este es Erasmo de Rotterdam. Entonces yo les decía a mi alumnado que Erasmo de Rotterdam les había escrito una carta, que estaría aquí, y entonces en esta carta, que no hace falta que la leamos, Erasmo de Rotterdam les pedía al alumnado que hicieran una serie de cosas por él y que a cambio les daría una pista sobre el paradero de Miguel Ángel. Obviamente esta carta tenía el contenido curricular referido a todo al humanismo. Sí, pues les decía, pues, pues resulta que hay una imprenta, este invento de la imprenta, que es una maravilla, a lo mejor me podéis ayudar a saber un poco más sobre esta imprenta. Entonces el alumnado tenía que hacer una investigación sobre la imprenta, incluso fabricar una imprenta rudimentaria, etcétera. Después recibían cartas, pues, de Leonardo, de Rafael, de Maquiavelo, aquí tenemos otros personajes que a mí me permitían poder avanzar en esa narración y por tanto avanzar en el currículum. El alumnado, además, a medida que iban consiguiendo esas cosas que les pedían esos personajes, iban consiguiendo méritos. ¿Sí? Si lo hacían, había diferentes tipos de agrupaciones de trabajo. Cuando las agrupaciones eran en grupo de 4 personas, que eran los grupos de trabajo, digamos. Ay, perdón, que quito aquí la música. Cuando conseguía todo el grupo hacer lo que se les había pedido, pues a lo mejor conseguían la bula papal. Esta bula papal les daba un mérito, que era un punto extra. Y así, digamos que tenían diferentes mecanismos de motivación y de azar que pues como que les animaba mucho a seguir con la propuesta, ¿no? Aquí yo lo hice con 3 grupos de tercero de la ESO, que teníamos en taller A, B y C, que la tercera estaba A, B y C. Y a mí, al mismo tiempo que nosotros íbamos haciendo esta gamificación, el alumnado también pintó la Capilla Sixtina, porque toda la narrativa iba de que estaban trabajando en la Capilla Sixtina. Y aquí hay un poquito de resultado de lo que fue. Este era el pasillo del instituto. Entonces, cada grupo de trabajo pues recreó una figura de la Capilla Sixtina que luego tenía que explicar al resto de personas, al resto de grupos del colegio. Bueno, quedó muy chulo, no hace falta que lo veamos todo, pero bueno, fue muy divertido. Así que, bueno, esto sería una gamificación basada en una narrativa en que el alumnado se pone en la piel de un personaje ficticio que lo que hace es seguir las órdenes de un personaje real, ¿no? Un personaje verídico, que en este caso era Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, como vemos aquí, ahí estoy aplicando pues instrumentos propios del juego, como la narrativa, como los puntos, como los méritos, etcétera, en un contexto que no es un juego. ¿Sí? Ahora quiero enseñar otra gamificación que tiene pues otro componente muy distinto, ¿no?
Esta gamificación la hemos diseñado con Raúl, que también es un ponente que está aquí. Raúl, lo que sea me dice. Se llama Las aventuras de Agatha Mosh. Esta es una gamificación para primero de la ESO. Entonces, lo que queríamos tratar era el tema del Antiguo Egipto. Y queríamos que fuera, digamos que la gamificación avanzara por sí misma, que fuera muy autónoma, en que el alumnado tuviera mucho protagonismo, que pudiera ir avanzando de forma autónoma por esta gamificación. La narrativa, que es lo que os cuento, que para nosotros es muy importante, consistía en decirles que Agatha Mosh era una investigadora especialista en arqueología y en historia del arte y les pedía ayuda. Les pedía ayuda porque resulta que había un traficante de obras de arte que traficaba con obras de arte del Antiguo Egipto y que ya tenía que que les pedía ayuda porque tenía que meterse en esa banda para poder, digamos, descubrirla. Así que, ¿cómo avanzaba la gamificación? En la gamificación que he enseñado antes, avanzaba a partir de cartas que el alumnado iba recibiendo de diferentes personajes. En este caso, cómo avanzaba la gamificación era a partir de esta página web, donde el alumnado, cada vez que completaba un cuadernito como estos que estáis viendo aquí, tenía que los cuadernitos se completaban con una documentación, pues tenía que apuntar un código que les permitía avanzar, ¿sí? Recuerdo que era primaria, si no recuerdo mal. Yo ya he puesto el código y entonces, como ya habían resuelto una parte, tenían que hacer la segunda parte. Tenían que seguir en esta investigación, ¿no? Para ayudar a esta protagonista que es Agatha Mosh. La gracia que además añadimos en esta gamificación, que nos parecía muy divertido y que veíamos y nos permitía en esta cosa que os digo del aprendizaje autónomo, fue que introdujimos la radio. Así que aquí el alumnado no tenía que esperar nuestras órdenes o nuestro feedback, sino que se lo decía, digamos que la historia la podía escuchar aquí. No sé si se oye. Bueno, no sé si se oye, pero aquí si le damos al play, si luego podemos compartir los enlaces, se escuchará la historia. Pues aquí resulta que está hablando el traficante con nuestro investigador. Como veis, aquí el mecanismo que hace avanzar la gamificación es, 1, la radio, los audios, y 2, estos códigos que el alumnado tenía que descifrar después de haber hecho las actividades que se proponían. Esta también, luego hicimos otra Agatha Mosh, otra aventura de la Agatha Mosh, ambientada en Mesopotamia, en Babilonia. Digamos que queríamos, nuestra idea es hacer como una saga de Agatha Mosh para primero de la ESO, de esta investigadora, ¿no? Y finalmente, otro tipo de gamificación, tenemos aquí gamificaciones históricas basadas en esto que os digo de un personaje ficticio, ¿no? Como Miguel Ángel. En este caso, el misterio Caravaggio es una estructura muy parecida a la del aprendiz de Miguel Ángel, pero en este caso es Velázquez, que para tratar todo el tema de la dinastía de los Austrias, Velázquez les pide que vayan recopilando obras de arte por diferentes lugares del siglo XVI. Y después tenemos aquí otro tipo de gamificación que no es necesariamente una gamificación basada en una narrativa ficticia, como puede ser la cumbre de las Naciones Unidas. Por ejemplo, que el alumnado se tiene que convertir en representantes de los países de Naciones Unidas en el foro para revisar los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí, como vemos, no es un personaje ficticio, sino que son países. Nosotros celebramos una cumbre y cada alumno tiene que presentar unos trabajos que se le piden. Aquí, en Ticket to Ride, lo que hacemos es pedir al alumnado que llegue a un sitio. Es decir, que llegue a diferentes sitios. Está basado en el concurso Pekín Express y entonces el alumnado tenía que, para tratar el tema de la geografía física de primero de la ESO, tiene que ir haciendo pruebas y moverse por el mundo. Como veis, son narrativas muy distintas y lo que queremos transmitir es que a veces la gamificación que se ha puesto muy de moda pues tiene mucho que ver con
pues lo que te puede parecer como muy friki, ¿no? Como que tienes que ser como muy friki tú para hacer estas cosas. Y nosotros lo que defendemos es que una gamificación tiene que estar contextualizada en el currículum, tiene que estar contextualizada en la visión competencial y no en tus preferencias de que a mí me gusta mucho pues no, algo, ¿no? Pues lo voy a hacer así, sino que creemos que tiene que estar contextualizada y tiene que tener un sentido narrativo. Y bueno, pues por mi parte creo que ya llevo los 10 minutos. Aquí os dejo la página web que ya la pondremos por ahí. Y estas gamificaciones han sido testadas, el alumnado ha respondido muy positivamente a todas ellas. A mí la de Predicios de Miguel Ángel, que fue una de las primeras, me ayudó a creer que esto era posible y la verdad que se convirtió la experiencia de aula en algo muy positivo y que yo creo que después testé, la he hecho alguna que otra vez y he testeado que el alumnado avanza en su aprendizaje, que al final es lo más importante, más que se lo pase bien, ¿no? Y, y bueno, pues aquí os la dejo. Ahora paso la palabra a Raúl, que nos contará Escape Rooms. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Universidad de Murcia por invitarnos. ¿Vale? Y ahora yo voy a compartir la pantalla para mostrar un ejemplo de mis experiencias. ¿Vale? Un segundito que abra el Genially. ¿Vale? Estáis viendo, ¿no? Todos el Genially en la pantalla. ¿Vale? Bueno, a mí me toca la parte de Escape Room. ¿Qué es un Escape Room? Básicamente es una sala, una habitación donde te encierran y tienes que conseguir escapar resolviendo una serie de pistas, ¿vale? Tanto la decoración como las pistas tienen que ver con una narrativa y si consigues descubrir todas las claves importantes en un tiempo determinado, escapas y ganas el juego. Es un juego colaborativo. Hay otra versión que es la del breakout, que esto es, pues, si no puedes hacer en tu centro un aula o una habitación de estas características. El breakout lo que hace es copiar las mecánicas de la escape room, pero en lugar de escapar de una habitación, tienes una caja llena de candados y los candados los abres con pistas que tienes en la clase. ¿Vale? Esto se puede hacer tanto de manera digital como de manera analógica. Los casos que he explicado son de manera analógica, pero también se puede hacer, como digo, de manera digital, una manera con Genially. He escogido este Genially porque todas las pistas que hay aquí se pueden llevar también de manera analógica. Explico un poco. Este Genially nació el año de la pandemia, cuando nos encerraron, para repasar la parte de transición con mi alumnado. ¿Vale? Entonces se llama 23 de febrero de 1981, Democracia secuestrada, que es el 23F. ¿Vale? Entonces, yo tenía una conversación con 4 alumnos a la vez, tipo ahora, la que estamos teniendo, y cada uno tenía un link a este Genially. ¿Vale? Hoy en día, que no estamos en pandemia, hago lo mismo, pero con 4 ordenadores en el instituto. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, ellos entraban aquí y... No sé si se oye. ¿Se oye? De operacions especials de l'Hospitalet. Jo també sóc d'allà. I ja ens coneixem Vale, tots, anem per feina. Como está en catalán, lo explico lo que dice. Es un señor que es del CSIC del CSIC antiguo CNI, y les dice que va a pasar algo en el Congreso, se han enterado que va a haber un intento de golpe de Estado y manda a los alumnos al Congreso a evitar, ¿vale? Los alumnos ven este vídeo, que este vídeo es Suárez dimitiendo en el momento, ¿vale? Un segundo. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Lo quito, es la dimisión de Suárez y pasa esto. Ahora esperamos que pase un poco el tiempo y cuando Suárez acaba el discurso, entonces ya podremos continuar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pretendía? He cogido imágenes de vídeo, audios reales del 23F, ¿vale? Aquí tenía la misión escrita, ¿vale? Y aquí decía, bueno, pues ve al Congreso. Bueno, pues los alumnos ya le daban aquí y iban al Congreso. Y se encontraban en el Congreso. Se puede entrar por varias salas, ¿vale? Aquí
en esta que hay aquí no puedo verlo porque tengo las pantallas, ahora lo aparto, ¿vale? Pero lo que me interesaba era que entrasen en esta, ¿vale? Ellos llegan al Congreso a intentar evitar el golpe de Estado y se encuentran con esto, que llegan aquí ¿vale? Y se encuentran ¿vale? Y se encuentran que el golpe de Estado acaba de empezar, encuentran a Tejero que ¿se me oye? Sí, vale. Se encuentran a Tejero que ya empezó el golpe de Estado. Entonces les dice, sal corriendo aquí que te van a pillar. Entonces siguen buscando en salas, vienen a esta. Vale, pues les dice eso, les dice que tienen que montar 2 carpetas y que tienen que, la clave para entrar a la siguiente sala, el año en que Suárez fue elegido presidente de gobierno. Se viene en esta habitación, ¿vale? La contraseña es 1976, 76, ¿vale? Y ya están dentro del archivo, ¿vale? Busquen el archivo, voy a hacer trampas aquí, que me diga dónde están, ¿vale? Cuando clicas aquí, les salen las carpetas, ¿vale? Es un documento, es un enlace al Drive, pues aquí tenéis, voy a enseñar una para que veáis cómo es, y para no extenderme, os enseñaré la otra, ¿vale? Se abren estas carpetas que si se descargan bien sí que se ve, no sé si ahora en el vídeo se puede ver, y aquí tienen pues información de dosieres del ministerio, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a la salida, para seguir de aquí un segundo, aquí está, ¿vale? Si os fijáis, toda la documentación que voy generando me viene aquí en la silla esta, y aquí, si yo la aprieto, siempre tengo las carpetas a mi vista. Entonces, me dicen que tengo que encontrar el búnker, y me tengo que esconder ahí, ¿vale? Para encontrar la bomba y desactivarla. Bueno, pues con estas carpetas, ¿vale? Mira, voy a abrirla. Puedo descubrir la siguiente clave. A ver que se me abra. Un segundito. Bueno, aquí pone primer dígito. ¿Cómo evolucionan PSOE y UCD en las elecciones del Congreso? ¿Vale? Vemos aquí 2 gráficos del 77 y del 79. Y segundo dígito, ¿cómo evoluciona el Partido Comunista de España? ¿Vale? Tercer y cuarto dígito. Si la UCD es el punto de referencia, en esos carteles electorales, ¿cuántos partidos hay a la izquierda y cuántos partidos hay a la derecha? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, yo o el jugador encuentra esto. Si no lo encontrasen, saldría una flecha aquí con tiempo que se anunciaría, ¿vale? Y llegaría aquí. Bueno, pues entonces, aquí la contraseña sería que bajan, suben, un segundito, perdón, vuelvo a intentarlo, bajan, suben, 2 y 1. Y lo doy aquí y llego a este punto, ¿vale? En este punto he encontrado la puerta al búnker secreto y lo que tengo aquí es un altavoz. Si yo aprieto el altavoz, si lo oís, sale código Morse, ¿vale? Espera que lo quite para que no nos moleste. Venga, sale. De momento tengo código Morse. Trasteo por aquí, tengo para meter una clave, no le doy para verlo. Y si le doy aquí, me sale lo siguiente, ¿vale? Ah, por cierto, el código Morse, si os fijáis, en la primera sala me han dado el código Morse. Una de las hojas viene el código Morse. Y yo leo esto. Me viene Girón, Milán del Bosque, Blas Piñar y Carrero Blanco. El alumnado que tiene que hacer, descubre el Morse. El Morse lo que dice es ogro, ¿vale? Ogro tiene que hacer referencia a Operación Ogro,
que es la operación en la que atenta contra Carrero Blanco. Y bueno, cada uno de estos personajes tiene como unas frases aquí asignadas que no tienen ningún sentido a priori, pero que si miras la primera letra de cada palabra, dice una palabra, ¿no? Entonces sale en Girón, F-R-A-N-C-O, Franco. Milandes Bosch dice golpe. Blas Piñar dice pasado. Y Carrero Blanco dice clave. Carrero Blanco era el ogro y la clave en este caso sería clave. ¿Vale? Bueno, tengo que decir que mientras ellos lo están haciendo, yo hago de Game Master, el profesor de Game Master, y si se pierde les digo, acordaos de cuando explicamos esto. ¿Vale? Siempre les voy dando referencias. Bueno, vamos aquí a la caja fuerte y pongo clave. ¿Perdón? Coge un segundito, que a veces falla. Vuelvo a entrar. Ahora. La B. Y le doy OK. Y tengo la caja fuerte. Como veis, tengo la llave aquí. Y tengo la opción de volver atrás. Pero, y esto es importante, sale un vídeo y en este vídeo empieza con esto. Es el atentado de Carrero Blanco, una recreación, la operación Ogro. Y bueno, y esto simplemente lo dejo un poco de gracia, pero para que los alumnos vean cómo era una conexión en directo de la época. ¿Vale? Un segundo, esto es... Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. ¿Pero cerca de aquí? En el número 7 de la calle Maldonado. Bien, ¿y qué ha oído usted, por favor? Una explosión terrible, terrible, que ha tirado hasta el árbol de Noel, que tenemos puesto. ¿Qué se ha pensado usted? ¿Qué era? Primeramente creí que era la casa aquí de tubos de escape, que podía haber explotado alguna bomba de esa de oxígeno que usan para soldar. Pero a la semana del combi que pasaba gente corriendo, sobre todo un chofer de un taxi, diciendo que me lleven, que estoy herido, estoy herido. Mire, todavía estoy con el pijama puesto. Efectivamente, este testigo, este señor, testigo audiovisual, puesto que lo ha escuchado, se encuentra con el pijama puesto. Vale, bueno. Esto era un poco para que vieran un poco como el señor les asusta y dice tubo de escape, se me ha caído el árbol de Noé, ¿vale? Y era un poco pues para refrescar el atentado de Carrero Blanco, etc. Bueno, la llave, si vemos, la llave se me ha puesto en la cerradura, está aquí, haciendo señales, ya tengo la llave, pues abro la puerta. Y llego aquí, ¿vale? Llego aquí y lo primero que tengo es una radio que se mueve y tengo esta nota, ¿vale? Pues esta nota dice... Atención, Leopoldo Calvo Sotelo. Querido Leopoldo, hoy serás investido como presidente del Gobierno de España. Por tanto, hoy también visitarás tu búnker personal en el Congreso de los Diputados. Como te habrá informado, este búnker tiene una salida secreta para huir en caso de que este refugio de seguridad tampoco sea seguro para ti. Te dejo las claves para descifrar la contraseña. Me he permitido hacerte una pequeña broma y lo he escondido por la habitación. Considéralo una novatada por el nuevo cargo. Puedo prometer y prometo, que esto es un guiño a Suárez, que por lo menos te divertirás un poco. Suerte en tu nueva etapa, señor presidente. Esta es la firma original de Adolfo Suárez, ¿vale? ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, en la habitación, ¿veis? Si yo muevo cosas de la habitación, pues tengo aquí otra nota y esta nota pues me dice el siguiente paso de los seis que hay para traer la democracia, amnistía de los presos políticos, para garantizar el apoyo de la oposición a las reformas y garantizar un verdadero proceso democrático. Es decir, son las acciones que se tienen que hacer en la transición, los pasos que se tienen que dar para conseguir afianzar la transición y que sea un éxito. Y la radio que se mueve, pues son... Vale, pues ahí se explica el parte de Milán del Bosch, el anuncio que hace, y es importante recordar
que es el capitán general de Valencia, porque más adelante nos hará falta, ¿vale? Y son sonidos reales, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en este mapa tienen la sede secreta y tenemos esto, ¿vale? Aquí son los pasos de Suárez para llegar a la transición. Vemos las flechas y si se toma el camino correcto, vemos que en las flechas hay una palabra, bueno, que se forma una frase. Si hacemos el paso correcto, pues sería Suárez, ley de reforma política, amnistía, legalización de partidos, elecciones, ¿vale? Y ya llegamos aquí al siguiente paso, ¿vale? Entonces, la frase que se forma es: di el nombre de los pactos que se hicieron, perdón, elecciones, constitución, ¿vale? Y después de la constitución ya vamos. Di el nombre de los pactos que se hicieron el primer gobierno de Suárez. Los pactos de la, ¿vale? Llegamos aquí, pues bueno, pues ponemos Moncloa. Un segundo que aparte la cámara, aquí. ¿Vale? Y llego al túnel este. Y en el túnel este, cuando le doy, pasa esto. ¿Vale? Dice, bueno, no se ha oído porque tiene el audio quitado. Suena como que se apagan las luces. Dicen, acción de seguridad. Habilite los interruptores para que vuelva la luz. ¿Vale? Pues nada, esto es un nuevo enigma. Le das a empezar. La primera te prueba. Lo que tienes que hacer, un segundo. Bueno, pues ya sabes que tengo que mover la luz hasta que encontrar algo y ahí se abre algo, ¿vale? Esta primera te prueba. Si no has visto el cuadro de luces, has perdido la pista. Dale al abrir antes de que desaparezca. Bueno, pues ya saben qué tienen que hacer. ¿Vale? Pues venga. Pues empezamos. Me vengo aquí, le doy a abrir y sale esto. Para presionar a favor de un cambio democrático, la oposición creó organismos unitarios para definir un programa. ¿Vale? Esto es lo que sale en el primer generador que tengo que arrancar. Le doy al siguiente. Y lo mismo. Creo que estaba por aquí arriba, no me acuerdo ya. Si no lo encuentro no pasa nada, porque al final da la opción de ponerlo. Ah, mira, estaba aquí a la derecha. Bueno, pues ya lo sepa después. ¿Vale? Seguimos. A ver, que me salga. Que como tengo las imágenes aquí no los encuentro. ¿Vale? Bueno, pues estaba aquí. ¿De acuerdo? Nada. Por si acaso le pasa al uno lo que me ha pasado a mí. Confirmación de seguridad. ¿Has leído las 4 pistas? Recuerda la importancia de la luz y el color para caminar entre las tinieblas. Pues no lo he conseguido. Venga, pues me dice, vuelve a empezar. ¿Vale? El que me interesa sobre todo es el último, por una pista que está después. ¿Vale? Arrastramos la linterna. El primero era de prueba. 1, seguimos. ¿Vale? El segundo me da aquí. Venga. Este lo hemos abierto. El tercero. Me da aquí. Era, ¿no? Por aquí abajo. No, este es aquí. ¿Vale? No sé si os fijáis, pero el Partido Comunista de España lideró la Junta Democrática, y Junta Democrática está de azul, una coalición de fuerzas políticas, sindicales y sociales. ¿Vale? Bueno, pues el cuarto creo que estaba por abajo por el medio, exacto. Y aquí dice, a su vez el PSOE lideró la Plataforma Democrática, ambas, que está en amarillo. Ambas organizaciones se fusionaron en la Coordinación Democrática, que está en naranja, popularmente conocida como la Plata Junta, que está en verde. Bueno, esto de momento ellos se lo tienen que apuntar por algún sitio. ¿Vale? Llegamos al final, sí, y aquí me dice para continuar. Pero la luz no puede seguir mucho tiempo encendida si no controlamos a ciertos personajes oscuros, como el teniente general de la región militar de Valencia. En el audio anterior sabemos que era Milán del Bosque, ¿vale? Yo clico aquí. Bienvenido, señor presidente. Hemos detectado hostilidad en el edificio. Por motivos de seguridad, hemos bloqueado todas las puertas durante varias horas. Para que sepa qué está pasando en el exterior, el protocolo de alarma establece que pueda escuchar la radio. Puede considerar, si así lo desea, que esta noche será la noche de los transistores. ¿Vamos?
Vale, quito el audio mientras va sonando, ¿vale? Simplemente, pues esto. También es un guiño a la noche de los transistores, porque los militares tomaron televisión española y la mayoría de la población española siguió el golpe por la radio. La radio ganó mucho prestigio en España por esa noche, ¿no? Bueno, la noche de los transistores quería que fuera largo para que diera la sensación de que van pasando las horas, y aquí está el coche. Bueno, aquí están, si clicaban aquí, salen las instrucciones para desactivar la bomba, y ahora ahora hay un momento que está el mensaje del rey de esa noche. De momento, si aprieto aquí, no me deja abrir el maletero. Cuando se cae el rey, que lo tengo en silencio, entonces podremos abrir el maletero, ¿vale? Entonces, si lo doy aquí, ¿vale? Pues aquí están las instrucciones para desactivar la bomba, ¿vale? Pues simplemente es el color que da la respuesta a la pregunta. Último presidente antes de la Constitución del 78. Pues bueno, pues por aquí habrá un punto, ¿veis? Que Adolfo Suárez de San Azul, ¿vale? Grupo terrorista de extrema izquierda, objetivo del cual era instaurar una república popular federativa en España, ¿vale? En Cataluña. Pues tengo aquí tengo a Terra Lliure, ¿vale? Aquí está en los dosieres conseguidos previamente la solución, ¿vale? Después, otra pregunta, pone, mirad la pregunta del módulo siguiente. Este es el que tengo aquí, volvemos al coche, y aquí ya, ahora sí, me deja abrir el maletero donde está la bomba instaurada. ¿Vale? Se abre el maletero, aquí tengo, perdón, que quite esto de aquí, el temporizador, si le doy aquí, tengo las instrucciones, ¿vale? Como yo me lo sé, bueno, ¿qué pasa si fallo? La primera no pasa nada, la primera era naranja, pero yo voy a apretar el amarillo, espera que le dé volumen. Error, vuelva a intentarlo de nuevo. Penalización de 5 minutos. Vale, ahora sí, ya han visto qué pasa si falla, ya no les da más oportunidades, y nada, pues tengo que desactivar la bomba según las preguntas. Bueno, pues la primera es azul, el módulo 2 es naranja, pero al llegar al módulo 3 pasa esto. De desactivación descontrolada. ¿Vale? Bueno, desactivación descontrolada, y resulta que viene aquí y sale, oh no, nos hemos dejado esta documentación en el túnel. Y la pregunta era, la pregunta que hay que contestar aquí era cómo se llaman las dos plataformas de la oposición democrática, que era la plata junta, ¿de acuerdo? Entonces era el naranja. Pero claro, si os fijáis en el tiempo, de repente les quedan 2 minutos, o sea, aquí empiezan los nervios, ¿de acuerdo? Pero es que si le doy a la naranja bien, un segundito, módulo 4, le he quitado, ¿vale? Se ha vuelto loco, se pone nervioso, y bueno, el último punto, pues bueno, era la respuesta también era naranja. ¿Qué pasa si acertaban? ¿Qué pasa si acierta? Y la bomba no explota. Pues ellos encontraban esta pantalla. Vale, pues salían los militares escapando del Congreso, donde se activa la bomba, han ganado, ¿de acuerdo? Pero puede darse el caso que la bomba estallase. ¿Vale? Vamos a volver atrás, la primera voy a fallar, vamos a la primera se puede fallar, hemos quedado que se puede fallar, no pasa nada, voy a darle al azul, ¿vale? Pero aquí ya no puedo fallar. Y voy a darle, por ejemplo, espera que ponga volumen. Si fallo, pasa lo siguiente. La bomba explota y tenemos un ejemplar del Alcázar diciendo tejero del golpe, el rey Juan Carlos anunciará su posición en las próximas horas, ¿vale? De la Operación Galaxia el 23F, crónica de una gesta. Es decir, la prensa afín
al antiguo régimen, celebra el golpe de Estado, ha explotado la bomba y han fallado su misión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el ejemplo de Escape Room que yo hice para segundo de bachillerato, que la verdad funciona bastante bien. Sí que es importante conocerla porque sí que hay que hacer de guía. Está pensado para mayores y de lo que se trataba era de fuentes primarias reales, que los audios se escuchan mal, pero es que en la época se escuchaban mal. Y hay ciertos guiños a la democracia, que lo que se pretende es que al golpe de Estado, la democracia, y presenta que sea significativo. Que el alumnado se acuerde de lo que ha visto en los vídeos, le ponga cara a Suárez, que muchas veces lo citamos, pero no ponemos imágenes o simplemente su voz, La noche de los transistores, y yo creo que lo que es el contenido se ve bien a lo largo de todo el Escape Room. Y ahora ya pues te doy el testigo a mi compañero Marcos, ¿vale? Y me callo ya, que creo que me he pasado los 10 minutos. Muchas gracias. Vale, hola, buenas tardes. Pues nada, agradecer también a la universidad que nos haya invitado y nada, yo voy también a compartir una presentación con juegos que he ido diseñando a lo largo de los años y bueno, y testando en clases tanto de geografía e historia como de arte, ¿no? En segundo de bachillerato. Entonces, nada, voy a compartir. A ver. Vale, creo que ya se ve. Bueno, pues primero, bueno, comentaros que los juegos estos los tengo colgados en esta página. Eso es jugarwordpress.com. Y bueno, que es, o sea, lo que suelo hacer a veces utilizo juegos también que ya están creados, ¿no? Que se pueden utilizar pues para trabajar distintas competencias o tal. Pero bueno, como me gusta también bastante diseñar juegos, pues suelo hacer más lo que llaman los serious games, ¿no? O sea, juegos cuyo, digamos, objetivo pues es didáctico más que de entretenimiento, ¿no? Como juegos de mesa al uso. Y entonces, pues bueno, pues al final a mí me parece como muy importante también, ¿no? Definir primero los objetivos y ver cómo se engarzan estos, ¿no? Bueno, pues con los contenidos, los criterios, las competencias, ¿no? Ahora en la NORMLOE, pues con los saberes básicos, los criterios de evaluación y las competencias específicas. Que como decía María, pues yo creo que sí que esta ley también permite más este tipo de metodologías, que de todas maneras a mí, bueno, pues me han funcionado también si las hago de vez en cuando, o sea, si al final pues abusas mucho de ellas, pues yo creo que funcionan menos, ¿no? Y pierden un poco todo ese elemento también de sorpresa y bueno, pues antes de enseñaros así como juegos que he utilizado en aula, tanto pues un timeline que hice en cuarto de la ESO, un poco casi el primer juego que hice, unos cuantos juegos más de cartas para arte de segundo de bachillerato y luego, bueno, lo llamé gamificación, pero en verdad no es mucho una gamificación, sino un conjunto de juegos que utilicé pues, para contenidos del ámbito sociolingüístico en tercero de PEMAR. Pero bueno, antes de eso, pues sí que me gustaría un poco pues no sé, como consejos o cosas que me he dado cuenta de estos años utilizando estos juegos que he diseñado y testándolos en aula, ¿no? Bueno, lo primero como importante, pues jugar mucho, ¿no? Y analizar los juegos, escucharles, porque muchas veces cuando se ponen ellos a jugar, pues te indican las cosas que no funcionan. Yo creo que también es bueno también como para que ellos los hagan suyos, dejarles iniciativa para cambiar las reglas, si hay consenso, ¿no? Dentro de la partida. A lo mejor pues se divide la clase en 4 porque tienes cuatro copias de juegos, ¿no? En la que cada uno pues hay 4, ¿no? Pues 16 personas en el aula y uno te puede decir un grupo que es que nos funciona mejor así. Y si tú ves que eso no desvirtúa tampoco el objetivo que quieres lograr, pues estupendo. También creo que
bueno, pues después es la importancia un poco de definir a la hora de diseñar los objetivos, ¿no? No acoplarse tampoco a sus intereses o a tus intereses, sobre todo si se desvirtúan esos objetivos que tú quieres conseguir. También creo que es importante que haya una reflexión posterior, pues a lo mejor elaborando pues una ficha de metacognición en el que describan un poco el desarrollo del juego, lo que han aprendido, qué les ha sorprendido más. Bueno, pues cada juego, digamos, se puede trabajar después de distintas maneras. También decidir antes de diseñarlo si va a ser un juego de iniciación o de repaso o de ampliación de contenidos a aprender, ¿no? También, pues si va a ser un juego cooperativo, de competición o competitivo, pues el número de jugadores, el tema un poco también de la impresión, ¿no? Pero también la gestión del aula, pues a veces es más fácil si son juegos en los que no hay 10 personas, digamos, con los componentes del juego, pero también, pues si son juegos solamente de 2 personas, pues tienes que hacer un montón de copias y de plastificar y recortar, que también lo hace pues menos atractivo para el docente, ¿no? Y más trabajoso. Bueno, la gestión del aula también es complicada a veces, ¿no? Porque muchas veces dicen, venga, pues a jugar, no se lo toman en serio y bueno, pues prepararlo, ser muy meticuloso, preparar muy bien la sesión, ¿no? Pues es importante también. A mí me han funcionado los juegos que se acaban en una misma sesión, ¿vale? Y entonces que son pues jugables en media hora, pues para hacer una introducción, explicación de reglas o recordarlas, porque está bien anteceder, o sea, hacer explicaciones, digamos, en sesiones anteriores y luego pues una posible reflexión, o sea que mejor si son juegos cortos. Y por supuesto jugar antes tú con los juegos, ¿no? Formar a los másters si los juegos son un pelín más complejos o repartir roles también suele funcionar bien, ¿no? Dentro de los grupos, sobre todo en los juegos más cooperativos. Y lo que me he dado cuenta también, pues diseñando así como muchos juegos, es que los que mejor funcionan son con reglas sencillas, simples, porque hay gente que ha jugado, pero es a juegos de mesa, pero es la minoría, o sea, la gente no está acostumbrada a las mecánicas y bueno, pues hay una desmotivación y no se consiguen los objetivos planteados si los juegos son muy complicados, ¿no? Así que reglas simples, partidas de no más de una sesión y trabajo anterior y posterior al juego, ¿no? Luego, bueno, pues ya lo veremos después cuando os ponga algún ejemplo. Se pueden, digamos, hacer los componentes por parte del docente o no, o medio hacerlos y trabajar, digamos, pues contenidos o competencias haciendo que ellos acaben, digamos, de completar los componentes del juego. Eso también pues me ha funcionado. Y luego también, pues, si son juegos de repaso, de ampliación de contenidos, pues utilizar los componentes para la explicación de esos contenidos, pues está bien, porque de alguna manera también pues vas haciendo que se familiaricen con el juego, que a la hora, digamos, de desarrollar la partida conozcan mejor los componentes y aprendan más. Así que nada, pues bueno, y también que sean variados, ¿no? Pues juegos de rol, de cartas y tablero, en fin. También quizá un consejo es que no haya mucho que yo cada vez los voy haciendo también de cuanto menos de recortar, mejor. O sea, que no tengan 200.000 cartas porque es un follón, luego se pierden, hay que plastificarlas, en fin, para poder reusarlas, ¿no? Entonces, pues muchas veces se pueden hacer, digamos, con un tablero en A3 y luego, pues, si por ejemplo son de preguntas y respuestas, que haya pues un cuadernillo, otra hoja en A3 que pueda manejarlo y no tener que recortar tanto, ¿no? Y bueno, pues contando todo esto, pues presento algunos de los juegos que he utilizado. A ver, a ver si va esto.
no me deja, a ver. No me deja moverlo. A ver, voy a dejar de Vuelve compartir. si quieres a dejar de compartir y vuelve a compartir. Eso es, a ver qué ha pasado. Porque antes sí que lo podía mover. A ver, un segundo. Que puede ser que me esté quedando sin batería en el teclado también. Vale. A ver. Estoy compartiendo pantalla. Sí, vemos lo mismo que antes. Sí. Vale, un segundito que voy a ver si abriendo, que lo tenía en PDF, pero también lo tengo en PowerPoint. Y... Pues... Pues, bueno, pues como... Raro. Si quieres, lo que puedes hacer es en el PDF en tu ordenador, pon alguno de los ejemplos y ya compartes pantalla con ese abierto. Sí, vale. Es como que no me... Es que a veces No a me la hora de abre compartir ninguno. pantalla, a mí me pasa a veces con el Power. Yo estoy cambiando, pasando la pantalla, pienso que todo el mundo lo está viendo y todo el mundo se ha quedado en la misma diapositiva primera. Me ha pasado en algún momento. Vale, pues... A ver, segundo. Vale, vamos a ver. ¿Por qué no lo envías a alguien y te lo proyectamos nosotros? Pues sí, a ver si es ese problema. Vale. Y se pueden visualizar en la página web, en la de esosjugar.wordpress.com. Sí, lo verdad es que tenía como indicaciones, Vale. entonces, pero si me Lo digo dais... que sea por verlo como ejemplo, que igual desde la página web sí que Claro, lo podemos ver. sí, Mándaselo a me das Raúl, un a lo mail. mejor. Vale, sí, te lo mando. Vale, un segundo. Y a ver si tú lo puedes... Es este PDF. Reenviar, un segundo, vale. Juan Ramón Moreno. Vale, te ha llegado al mail. Vale. Juan Ramón, al que tenía aquí de la UM. Sí. Entonces, pues a lo mejor tú sí que lo puedes, no sé por qué. A ver. Marcos, pero tú cuando no compartes pantalla puedes cerrar el navegador. No, es como que de repente, antes sí, pero no me dejaba ni abrirlo sin compartir. O sea, ni pasar las páginas, no sé muy bien por qué. Vale, porque otra opción sería sal de la llamada y vuelve a entrar, si él no puede. Todavía no me ha llegado el correo, estoy viéndolo. Vale, yo te lo he mandado a jr.moreno@um.es, sí. Que igual me entra dentro de un minuto, a saber. Vale. Mientras estoy probando, pero... ¿Nada? No, todavía no me ha entrado. Joder. Sí. Informar que lo actualizo. Marcos, prueba a enviármelo a mí. Vale. Sí, a ver si... ¿A qué correo me lo mandas? Pues... ¿Le repoba? Sí. Vale. repoba@hotmail.com.
Vale, te lo he enviado. Es rarísimo, me pone como que está bloqueado el PDF, no entiendo por qué. O sea, antes lo abrí y lo pude mirar bien. Bueno, Vale. lo normal que pasa con la tecnología. Lo tengo yo ya. Lo estoy proyectando. Perfecto. Vale, pues sí. si te puedes pasar a la segunda página. Vale, bueno, este es el timeline, que es el primer juego que hice, un juego de cartas que repasaba un poquito pues, los eventos, ¿no?, de la historia contemporánea. Y bueno, pues fue un juego que me llevó todo el año y es un poco entre todos. Y lo quise también editar pues, de forma bonita, y entonces pues al final lo mandamos a una imprenta y la verdad es que salió bien. Y lo he utilizado otros años, pero bueno, pues no tuvo, digamos, pues el mismo significado que el primer año, ¿no?, en el que los alumnos pues lo fueron haciendo. Si pasas a la siguiente... lo que hicimos en un principio pues fue, les di un eje cronológico de la asignatura, ¿no?, en la que dividía pues, los siglos, pues lo que hay del siglo XVIII, XIX, XX y lo poquito del XXI, por colores, que esos colores tendrían las cartas después de eventos, y lo que hicieron fue... yo les di ideas, pero bueno, algunos eventos también los eligieron ellos. Entonces, pues ahí estuvimos un poquito las dos primeras sesiones, ¿no? Y tenían que colocar los eventos ya elegidos antes de componer las cartas en ese eje, que dividí también pues, por política, economía, cultura, arte. Vale, la siguiente. Y bueno, pues lo que fueron haciendo, se ve un poco ejemplos de reverso y anverso de las cartas ya editadas, pues fue, cada uno tenía que confeccionar 6 cartas, 3 por evaluación, ¿no?, la primera y la segunda, buscando una foto, pues intenté también pues, enseñarles lugares para buscar fotos y recursos de copyleft, y dándole un título al evento y preparando, digamos, un texto. Entonces eso fue lo más laborioso, o sea, pues una labor de ir resumiendo, yendo a lo esencial, y bueno, pues creo que también es muy competencial, ¿no?, que aprendan, digamos, a resumir en lo esencial, en 3 líneas, un acontecimiento que paralelamente íbamos explicando en clase, o sea, porque al final iban haciendo los textos, pues mientras los íbamos explicando, ¿no? Y al final de la segunda evaluación, ya en la tercera, pues imprimimos la baraja, ¿no? A ver la siguiente. Y bueno, pues al final jugaron un campeonato entre 4 grupos de clase y pues tenían una subida de nota y como premio también pues un juego de cartas y bueno, pues el resultado fue bueno porque sintieron la baraja como suya, al principio no tanto, por la creación, digamos, de un producto final bello. Aprendieron a buscar información gráfica, textual, a resumir lo esencial de cada evento, y luego pues aprendieron sobre el concepto de diacronía, de geografía política, de eventos históricos, ¿no?, de la asignatura. El problema que fueron muchísimas cartas, 144, que fue un trabajo poco manual, bueno, y que fue demasiado caro, ¿no? Pues al final serían 20 euros cada baraja. Bueno, es un poco el primer juego. Si pasas... bueno, voy a ir más rápido así, pues distintos juegos de arte que he utilizado pues, para historia del arte en segundo de bachillerato. Aquí ya eran cartas que ellos tenían que trabajar. Yo les daba la imagen, pues hay un juego de Caravaggio, hay otro de Rembrandt, hay un juego de una oca también con las obras de Caravaggio y su vida. Bueno, pasando un poquito... bueno, pues a la hora de diseñarlos también, pues coger un folio A4, ¿no? Y intentar, pues siempre base A4 para recortar, poder plastificar previamente. Y aquí sí que los aprendizajes un poco a la hora de hacer estos juegos, pues eso, las reglas simples funcionan mejor, las cartas que representan obras que tienen que trabajar para la BAU, ¿no? Porque antes sí, los estándares con la 11, pues sí que en algunas comunidades autónomas por lo menos sí que había, digamos, unas obras, ahora ya no, pero bueno, pues al final pues las obras icónicas, ¿no? Y utilizar, digamos, esos componentes a la hora de explicar para que ellos los trabajen también y poder llegar a las sesiones de juego pues con un aprendizaje ya hecho.
Vale, en la siguiente, bueno, un juego que salió un poco mejor, peor, de arte románico y gótico, pero bueno, sí que sirvió como repaso. Las mecánicas no estaban bien y por eso no funcionó como juego, pero sí para el repaso de los elementos un poco de la arquitectura románica y gótica. Y en la siguiente lámina, este lo hice también para segundo de bachillerato, pues para ver un poco las obras del Renacimiento y bueno, pues había como un juego tipo ruleta y otro con cartas de enfrentamiento entre distintos artistas. Luego para arte barroco en la siguiente, pues bueno, pues hicimos un par de ellos de Rembrandt para que vieran un poco pues el tema un poco también de la imagen a través de los autorretratos, entonces tenían que creer cuál era previo, cuál de después, identificar, digamos, cuadros y el estilo de Rembrandt, comparándolos con otros cuadros del barroco y la Oca de Caravaggio. Y luego con pintura barroca española, pues aquí sí que funcionó, pues porque las reglas eran muy sencillas, o sea, porque tenían que hacer un burro en uno y una escalera en el otro, de Zurbarán, Velázquez, Murillo y Rivera. Y el otro, la carrera de Velázquez, pues es un poquito, pues una cosa que me funciona también bien es que los mismos componentes, sobre todo el tablero, ahí ya pues haya cosas que ellos, o sea, que tú quieres que aprendan, ¿no? O sea, que se entrelacen, digamos, como las instrucciones que se tienen que aprender pues para jugar con objetivos de aprendizaje, contenidos a aprender, etcétera. Luego, igual un poco en el juego de Goya, que tenían que ir repasando, digamos, toda la vida y la obra de Goya, un poco dividida en 3 etapas, ¿no? Antes de la Guerra de Independencia, durante y después. Y bueno, pues este sí que me ha funcionado y lo he utilizado también en cuarto de la ESO. Otro de edificios del siglo XIX, identificación de principales edificios y estilos. Y bueno, pues estos son un poco los de arte. Luego, ya por último lugar, pues estos que hice para el ámbito sociolingüístico, que al final pues eran bastantes juegos, creo que 13 o así, o 12 pruebas, y como se ve en la siguiente lámina, lo que hicimos fue imprimir ahí en A3 como un cuadro pues para que fueran poniendo los resultados, ¿no? Con todos los alumnos y cada una de las pruebas que tenían que ir haciendo. Y en las pruebas, pues bueno, expliqué sí que los contenidos a través del juego, en una clase muy disruptiva de PEMAR, y la verdad que esto funcionó un poco mejor, o sea, se picaron entre ellos pues para ver, ¿no? Con esta cosa de la motivación extrínseca también, de ver quién ganaba quién. Y bueno, pues algunos ejemplos así que he puesto de estos juegos, pues para tratar cosas de literatura, el viaje de Dante y Beatriz, que se ve después en la siguiente lámina. Uno de la peste en Sevilla, más contenidos de historia moderna. En la siguiente lámina, un bingo pues, para la reforma y la contrarreforma. Luego también la colonización de América, pues un juego de encomienda, que tiene pues, de gestión de recursos y tal. Y al último, este era un poco más rol en vivo, pues tenían que hacer de tercios y descubrir, digamos, pues a través de una serie de personajes, pues una serie de pruebas. Y bueno, pues básicamente un poco esto, pues animaros, digamos, a hacer, porque al final, pues bueno, se pueden conseguir muchas imágenes y yo los hago en InDesign, pero también se pueden hacer en otros programas más sencillos de edición. Y yo creo que funciona también el hecho de alejarles un poco de pantallas y jugarles y abrirles un poco la mente con el mundo de los juegos de mesa. Y esto sería todo. Muchas gracias, Marcos. Y gracias, María, por haber compartido la pantalla. Me ha llegado ahora tu correo con el PDF. No sé qué pasó. Muchas gracias a los 3 por vuestras presentaciones. Yo recuerdo que había estado hablando con María esta mañana y me había preguntado, ¿nos vas a hacer preguntas? Y yo he dicho, no, en principio, después, una vez que hagamos las presentaciones, vamos a abrir un pequeño turno de debate y de comentarios, pero me han surgido un montón de preguntas, la verdad.
viendo vuestras presentaciones. No sé si se ha conectado y he visto que ha participado en el chat Isabel Gómez Trigueros. No sé si Isabel, ¿estás por ahí? Isabel, bueno, hola Isa. Hola. Raúl, María y Marcos, que vosotros no conocéis Isabel. Isabel Gómez Trigueros es compañera, profesora de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Alicante, compañera mía durante muchos años, que hemos colaborado juntos, llevando muchísimos proyectos, sobre todo ligados con la nueva tecnología y sobre todo porque Isabel es geógrafa, profe de geografía, profesora de secundaria y ha sido directora del Instituto de Agos durante muchos años. Luego dio el salto a la universidad y está ya en la Universidad de Alicante. Pero bueno, tiene la experiencia, como Isabel, tú no los conoces a ellos, pero Raúl, Marcos y María son profes de secundaria. Y para mí este era uno de los cursos más interesantes que había y ojalá hubiera podido realizarse presencial en las fechas del congreso, porque en los congresos habitualmente, Isabel lo sabe muy bien, coincidimos muchos investigadores que damos clase en la universidad con diferentes intereses, aunque del mismo ámbito, pero habitualmente lo que es la perspectiva de los profes de secundaria o profes de primaria incluso, rara vez lo tenemos. Más que nada porque los institutos rara vez os dan permiso para poder de repente desaparecer 3-4 días y marchar a un congreso. Entonces, no sé si Isabel, a ti te ha surgido, viendo un poco las últimas presentaciones, alguna duda, algún comentario. Ya te digo que a mí me han surgido varias preguntas y me he quedado muy impresionado, y lo voy a decir desde el principio, con el escape room que ha enseñado Raúl. Yo he llegado un poco tarde. He llegado un poco tarde al escape room. Bueno, he visto solo el final y he visto lo de Marco, lo que ha enseñado, que a mí me ha parecido súper interesante. Porque, bueno, a mí me gusta mucho, bueno, lo sabe Juan Ramón, lo sabe, mucho todo lo que es el uso de pues, recursos como el juego en el aula, que considero que es una manera muy interesante de aprender y de motivar. Y bueno, me ha encantado. De hecho, he entrado en esto que tienes de WordPress y he estado mirando porque, vamos, me parece muy, muy interesante. De hecho, yo, vamos, no lo sé si más adelante, bueno, ya hablaré con Juan Ramón, porque para que vengas al máster nuestro aquí en Alicante y nos cuentes alguna cosa, porque me gusta mucho. Ya lo siento porque a María no la he escuchado y a Raúl, ya os digo el final solo, pero lo demás cosas que me ha parecido muy interesante. No sé si tienes cosas de geografía. Sí. Si la aprietas en la página sí que hay... Y también ha enseñado María un par de ejemplos de gamificación de geografía en su web. Si queréis, lo que puedes ponerle, María, a lo mejor la dirección de la web con la gamificación en el chat y así, ¿sabes? Si quieres curiosidad, sí. Isa. Vale, sí, porque pues eso, me parece muy chula. No sé si se podrá luego, yo qué sé, hacer alguna cosa, pero como el alumnado del máster a veces viene así como muy perdido, que no sabe qué hacer, o pues a lo mejor le dais luz y como encima estáis dando clase, que eso es muy interesante y provechoso, por lo menos para los alumnos, los chicos y las chicas que se están formando en el máster de secundaria, viene muy bien tener el feedback, en la especialidad nuestra de geografía e historia, el feedback de ver qué se está haciendo y qué se puede hacer, vamos, que es posible llevarlo a cabo en el aula. Sí. Y bueno, preguntas a Marco, pues no sé, ya no sé, me he quedado, estaba pues eso, viendo, sobre todo siguiendo lo que explicaba de los juegos con el uso de las cartas y demás, y bueno, que yo creo que es un esfuerzo de montar todo eso, de preparar cartas y arrastrar al alumnado a que participe, que bueno, que chapó, o sea, me quito el sombrero porque a mí me gusta mucho y me parece y es una manera muy interesante de aprender, o sea que... Sí. A veces yo comento muchas veces en clase, tanto en el máster como en el grado de primaria, bueno, en el grado de infantil también, porque a veces cuando les enseñamos lo que son las dinámicas de gamificación y del aprendizaje basado en juegos, es decir, utilizar las dinámicas de un juego que ya existe desde el punto de vista didáctico, o bien crear una narrativa, en los artículos en inglés le llaman el storytelling de la gamificación. Lo ha comentado María al principio, nada más empezar, y yo también lo diseño así. Yo, 2018, curso 2017-18, aquí en la Universidad de Murcia, la asignatura que teníamos de metodologías didácticas para la enseñanza de las ciencias sociales, decidimos gamificarla. Y la tenemos desde entonces gamificada. Entonces, claro,
fue ir creando la narrativa, ir creando los distintos tipos de juego, porque cada una de las pruebas que tienes para conseguir, nosotros lo que hacíamos era crear una especie de pines electrónicos, vamos, como de medallas que tienes que ir consiguiendo hasta conseguir la misión final. Eso fue un poco lo que más nos atrancó, crear lo que es la narrativa. Entonces yo a veces le digo a los alumnos y a las alumnas que no se agobien, porque esto ellos lo ven interesantísimo, ¿eh? Les hablamos de gamificación, les enseñamos ejemplos y les gusta, y de hecho les gustaría trabajar así. A mí alguna vez me lo han dicho en el máster de secundaria a los alumnos. Me dice que a mí me gustaría que mis profes me hubieran hecho eso a mí en clase. O sea, muchos de los alumnos te lo dicen y dicen, y a mí me gustaría hacerlo en clase. Pero claro, se ven, Isabel lo ha dicho ahora, un poco perdidos a veces porque se agobian. Dice, crear ese juegazo ahora sí, de golpe. Y digo, bueno, a lo mejor no hace falta crearlo de golpe. A lo mejor puedes ir creando juegos pequeñitos como los que ha enseñado Marcos, y luego esos juegos, si tienes ya 3 o 4 que tengan que ver con cada época histórica, ya crear la narrativa y la consecución de cada uno de esos juegos, pues te da eso, una medalla de haberlo conseguido, o como por ejemplo había enseñado María en la narrativa que ha enseñado tan bonita, donde cuando superabas una de las pruebas te daban un código y con ese código pasabas a la siguiente. Esa era la llave de ir entrando. Entonces, yo les digo eso, que no se agobien, que igual pueden crear un juego corto un año para un trimestre, para una evaluación, hacer otro el año siguiente y a lo mejor a los 3-4 años ya tienen montada la dinámica de gamificación. Y también importante, creo que lo ha dicho en algún momento Marcos, tampoco abusar, porque hay un momento en el que también se acostumbran si solo gamificas y entonces les deja la novedad esa ya parece que ya no les motiva tanto. Y yo pues en esa asignatura de metodología, una de las primeras cosas que le digo en el primer tema, digo, ojo a las metodologías, tienen que ser variadas. Habrá cosas, contenidos que tendrás que explicar con metodología de elección magistral, porque son conceptos especialmente difíciles que los tienes que enseñar tú como docente. Habrá otros temas que puedes hacer una flip classroom, habrá un tema que podrás hacer un juego y habrá luego un mes en el que podrás hacer, pues yo qué sé, poner en marcha lo que se enseña en clase al mismo tiempo de un aprendizaje servicio y llevarlo a cabo. Es decir, si podemos utilizar a lo largo de un curso 3-4 estrategias metodológicas distintas, igual es hasta conveniente para que el alumnado siempre tenga esa motivación intrínseca y extrínseca, las dos cosas. La extrínseca la doy por supuesto porque lo que es picarse y ganar, eso le gusta a todo el mundo, especialmente a los estudiantes. Es decir, la extrínseca les va a venir, lo que puede ser quedar por encima del de al lado, eso cuenta con ello. Pero también la intrínseca. Y para que haya motivación intrínseca, creo que es fundamental una cosa que habéis dicho y creo que ha salido en todos los ejemplos, tanto el de María como el de Raúl como en el tuyo, Marcos. Es que es muy importante antes de empezar a trabajar con un juego, gamificación o marcar bien los objetivos y qué contenidos del currículum quieres trabajar. O sea, está muy bien que el alumnado se divierta con el juego. O sea, genial. Pero el objetivo es que aprendan algo, que aprendan algún contenido. Entonces, si tienen que aprender las características del arte barroco, maravilloso que jueguen a la oca de Caravaggio, que la verdad es que estoy deseando ponerme a jugar yo a ella, porque quiero ver el momento de los asesinatos ahí, si retrocedes o avanzas, no tengo muy claro. Pero es importante aprender las características de la pintura del barroco. Entonces, cuando diseñamos el juego, eso lo tenemos que tener en mente. Se van a divertir, pero van a aprender. Y ese tipo de reflexión que a veces, cuando nos hablan en algunas charlas de estas de gamificación, de motivación, a algunos ponentes se les olvida, oye, que estamos para enseñar. Y más que estamos para enseñar, estamos para que ellos aprendan. Porque si tú te creas un juego maravilloso, genial, y luego tu alumnado ves que no aprende, pues replantéate si a lo mejor lo que no necesitabas el juego y necesitas otro tipo de metodología. Esa reflexión como docente la tenemos que tener y casi nadie la hace. Bueno, en la universidad no la hace nadie directamente, yo diría. Y en secundaria pues también a veces nos cuesta mucho esa especie de autocrítica. Entonces, marcar bien lo que son los objetivos y contenidos que queremos trabajar antes incluso de diseñar unas cartas o de diseñar el escape room que ha enseñado Raúl. Pues claro, en el escape room, que ya lo he dicho, a mí me ha encantado, eso es trabajoso. Él lo ha hecho con Genially. Yo últimamente las 2 gamificaciones que he hecho las he hecho con Genially y con Canva. Son las 2 aplicaciones que yo he utilizado. Porque también lo he hecho de manera online.
un poco por los problemas que comentaba Marcos, igual que lo presentaba María, porque si tienen que ser manuales, tienen que empezar a recortar, a descargar, a imprimir, incluso a nivel de universidad, bueno, podéis imaginar que los problemas que os podéis encontrar en segundo bachillerato, el alumnado de primero de universidad los tiene los mismos, básicamente porque han pasado 3 meses de su vida, no ha pasado mucho más. Todo lo que le pueda dar ya solucionado para que se centre un poco en el juego, mejor. Hay una cosa que me ha gustado y lo he visto tanto en lo de María como en lo de Raúl, y esto sí que va a ser pregunta porque me había surgido. Habéis incluido en ambos casos audios. María había incluido la radio en los ejemplos que ha enseñado, tipo podcast, y Raúl, tú habías incluido, pues bueno, los audios de Milán del Bosch en la noche del golpe de Estado, los vídeos, bueno, los vídeos sí, porque insertar el vídeo en Genially es más o menos sencillo. ¿Utilizáis algún tipo de programa para grabar? Porque yo, mi experiencia, hicimos una actividad de gamificación sobre la guerra de independencia y teníamos algunos fragmentos de discursos de algunos políticos durante las Cortes de Cádiz. Y lo que hicimos fue, claro, como no teníamos el audio original, porque no había, lo grabamos nosotros con su discurso. Teníamos el discurso, la fuente primaria, y lo que hicimos nosotros fue grabarlo. Y luego, claro, tuvimos que decidir qué programa usar, tipo, dónde grabarlo y cómo ponérselo. Yo al final hicimos los audios normal con el Windows Media Player y los terminé subiendo a través del Drive. Y entonces enlazaba del Drive, ellos le daban al play y sonaba directamente. No sé cómo lo habéis solucionado vosotros. Esa es la primera duda que tengo aquí apuntada. No sé, Raúl, ¿tú cómo lo has hecho? Vale. Bueno, te respondo, porque creo que María igual ha tenido aquí una complicación. El Genially ahora te deja subir MP3 ya directamente. Directamente. Antes los tenías que enlazar, como los vídeos. Claro. Ya hace un par de años que te deja hacer el MP3. Entonces, cuando hicimos la que te ha enseñado María, al final es una obra de teatro, una radiohistoria que eran sonidos de WhatsApp, porque pringamos a todos nuestros amigos y decíamos, tú di esto, y lo montamos, lo editamos en MP3 y simplemente lo subimos. Y los que he puesto yo, al final me los he descargado bueno, hoy en día en YouTube te encuentra todo, ¿vale? Me he descargado la parte del audio, he quitado el vídeo y el Genially te permite hacerlo tranquilamente. Perfecto. Y el Wix igual. El Wix, tú le puedes decir, le puedes insertar un MP3 o el vídeo si quieres también. O sea, ahí ya no hay problema. Vale, ya tanto con Genially como con Wix lo puedes subir directamente. Es que igual este tipo de consejos luego a los profes, porque hay una cosa importante. Lo estabais comentando, la importancia a lo mejor también de trabajar este tipo de metodologías que se adaptan muy bien al nuevo espíritu, a lo mejor del Alon Loe, de las situaciones de aprendizaje, en el que sí que ya se habla de utilizar otro tipo de metodologías y de desarrollar, además de los saberes básicos, las competencias específicas, tanto en geografía como en historia. Y lógicamente dentro de esas competencias específicas de pensamiento histórico, pues por ejemplo el uso de fuentes y de evidencias históricas es fundamental. Y es algo en lo que, por lo menos en el sistema educativo español, llevábamos adoleciendo décadas, el uso de fuentes. Entonces, a veces tenemos la fuente que puede ser, como dice Raúl, un vídeo de YouTube que prácticamente lo encuentras todo, sobre todo las cosas más recientes. Y a veces se plantea la duda, a lo mejor el profesor puede tener la duda, ¿y cómo meto yo esto en una gamificación? ¿Y cómo incluyo? Oye, pues mira, se puede. En Genially y en Wix ya hemos visto que se pueden incluir ese tipo de documentos. Y luego tenía otra duda, y esta es una cosa que ha comentado Marcos, porque has llegado, me ha parecido entender, Marcos, has dicho que a veces cuando acabas el proceso de gamificación o del aprendizaje basado en juegos, les das algún tipo de ficha metacognitiva para que autoevalúen ellos o se autoevalúen su trabajo o qué les ha impresionado, qué les ha gustado. Entiendo que es como una evaluación cualitativa del proceso, ¿no? Si no he entendido yo muy mal. Sí, pues no sé, por ejemplo, uno que es de las guerras napoleónicas. Mi objetivo también es que uno hacía de las tropas de Napoleón y el otro pues de tropas de la coalición. Y entonces era que vieran un poco cómo, pues, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. O sea, que al final abrir tantos frentes, pues le hacía que perdiera Napoleón. Entonces, pues en la ficha, por ejemplo, esta del trabajo, les decía un poco como ya habíamos visto las guerras napoleónicas, pues que
que apuntaran un poco cuál había sido el desarrollo del juego y si se parecía o no y en qué a lo que había pasado en la realidad. Claro, el juego está diseñado para que casi siempre pierda Francia. Entonces, pues solía parecerse un poquito, ¿no?, a lo que pasó en la realidad. Entonces, pues bueno, pues eso, tenían un poco que estar muy pendientes al juego pues para escribir un poco cuál había sido el desarrollo, vincularlo, digamos, a contenidos ya tratados en clase y bueno, pues un poco así, o sea, al final es como una especie de reflexión del juego muy vinculado a los objetivos, ¿no?, marcados en el diseño y bueno, pues que hagan sí una reflexión un poco de esa experiencia pues para apuntalar aprendizajes, sí. Vale, ¿y hay reflexión, por ejemplo, en torno al contenido? Voy a centrar la pregunta. Estaba pensando antes en las competencias y en la importancia, y en eso el escape room de Raúl es que me ha parecido tremendo por el uso de fuentes y de competencias y tener que aprender. Incluso cuando tú has dicho, Marcos, en lo de las cartas, oye, tienen que aprender a leer, resumir, establecer prioridades de qué es lo más importante. Que eso no deja de ser una competencia que uno adquiere con el tiempo a base de hacer cosas. Yo me lo planteaba también en el sentido, por ejemplo, estás hablando ahora de la guerra napoleónica, o estaba pensando en el ejemplo de Raúl del golpe de estado de Tejero. ¿Algún tipo de reflexión, digamos, ética de, oye, ¿qué implicaciones puede tener una guerra? Sí, porque claro, esto, por ejemplo, yo en esa gamificación que había hecho, que he dicho de la guerra de independencia, claro, una de las cosas que trabajaba por el tema, porque hay fuentes y tenemos escritos, es el tema de los refugiados. Porque es algo que ellos ven en la tele, los refugiados de los talibanes en Afganistán, de la guerra de Siria, y lo ven ahora de la guerra de Ucrania. Y yo digo, ¿qué pasa si la guerra es en tu casa? Y entonces les pongo textos de personas, en este caso era en la provincia de Alicante, pues cuando llegan las tropas, por ejemplo, napoleónicas y entran en Orihuela y en Elche, la población de Orihuela y Elche se tiene que ir a refugiar en Alicante, que no había sido conquistada. La reacción de los ciudadanos de Alicante es, aquí que no entren. O sea, suficiente tenemos ya con la guerra aquí como para que entren. Y tiene que ser el gobernador militar de la Plaza de Alicante que dice, no, aquí entran todos los compatriotas, no los puede dejar fuera. Se entra y todos los ciudadanos que puedan le tienen que dar alojamiento y comida a los vecinos que vienen de otras poblaciones. Tiene que ser por imposición. Entonces, ese tipo de reflexión ética yo se la pregunto y a veces siempre salgo diciendo, claro, que si la guerra es en mi pueblo, yo también me iría. Sí. Y claro, ese tipo de cosas con la guerra napoleónica o por ejemplo, con el tema del golpe de Estado. ¿Qué pasaría si hubiera triunfado? ¿Qué pasaría si viviéramos todavía en una dictadura? ¿Qué ventajas, qué desventajas? Es decir, valórame éticamente qué supone vivir una dictadura, si conocen alguna otra en el mundo y cómo la valoran. Ese tipo de... Es que había escuchado lo de la ficha metacognitiva y tenía la curiosidad por si también tenían que reflexionar en torno al contenido. Creo que igual es una cosa que en principio no entra dentro, o yo, por ejemplo, no lo había... Me ha sorprendido cuando lo ha dicho Marcos, porque yo nunca... Mira que he leído artículos y algunos he escrito del tema de gamificación, donde hablamos mucho de lo que es el proceso de diseño, del storytelling, de crear, de los mecanismos, de explicar los componentes, de explicar los premios que pueden recibir. Pero oye, ¿qué pasa con la reflexión? Eso a veces no lo comemos. No sé cuál es vuestra experiencia. Sí, aunque sea de forma oral, a veces debatís eso en clase. ¿Contesto yo o Marcos? Sí, si quieres, Raúl. Adelante. Después Marcos. Vale, sí, nosotros es una cosa que solemos hacer siempre. Por ejemplo, cuando se hace un escape room, en la vida real también pasa que cuando tú lo acabas, repasas con el máster todo, ¿no? Todo lo que has hecho y te va contando las pistas y todo. Si te fijas, yo cuando lo he explicado he dicho, si ganan y tienen las noticias del periódico de cómo los periódicos anunciaron al día siguiente el fracaso del golpe de Estado. Y os he dicho, si fallan y ya aparece el Alcázar y era como la noticia de algo épico, ¿no? Como ya está la prensa ya está a favor de los que han pegado el régimen. ¿Y cómo le han pegado la vuelta a la tortilla? Entonces ahí se aprovecha siempre para explicar que una dictadura, el dictador controla la información. Y se explica, vale, si solo hay un medio de una televisión y las radios están controladas, la gente que crece con estos medios de comunicación, al final sí habrá oposición al régimen, pero
es muy fácil que haya mucho apoyo al régimen también. Claro. Y entonces siempre se genera ahí un debate que viene muy bien. Entonces, siempre que haces algún tipo de juegos de estos, que también lo decimos cuando hacemos formaciones o nosotros también colaboramos en un máster de la Universidad de Barcelona de gamificación, siempre decimos esto, que esto va de diversión, ¿vale? Va de aprender lo que quieres aprender, ¿vale? Y de sostenibilidad, tiene que ser sostenible. Claro. Y para eso también la reflexión, ¿vale? Que con la reflexión también aprenden. Sí, sí. De hecho aprenden mucho, incluso aprenden cosas que a veces no se habían planteado. Incluso en el fragor del juego se pueden divertir mucho y estar aprendiendo contenidos, pero no se han dado cuenta a lo mejor de lo que hay detrás de un determinado contenido. No sé cuál es tu experiencia, Marcos. Sí, no, o sea, en algunos juegos, por ejemplo, en las fichas, pues se trata así más, ¿no? El para qué, ¿no? Y sí que les pido una reflexión, pues a veces que conecte también con experiencias más cercanas por actuales al alumnado. Por ejemplo, pues uno que analizaba la peste en Sevilla en el siglo XVII, pues la última vez que lo utilicé, pues ver mecanismos, digamos, ¿no? que se utilizaron en Sevilla, pues conectarlos con el tema del coronavirus o en este de Goya que sí que he mostrado, pues un poco de la visión también de Goya en los desastres. Los desastres de la guerra, claro. Y un poco ese cambio también, ¿no? Una visión ya pues de denuncia y más periodística o otro de la guerra civil, pues también sí que les pedía después un trabajo previo y posterior, pues que tuviera que ver también con experiencias familiares o, bueno, o digamos con una reflexión así como más ética quizá, ¿no? Del juego. O sea que yo creo que sí que son muy válidos también para accionar, digamos, ese tipo de, ¿no? Pues ¿no? Al final es como la parte del para qué, de la competencia, ¿no? Claro. O sea que sí. Sí, no, vamos, desde luego. A veces nos encontramos algunos miedos y algunas limitaciones de este tipo de estrategia, como puede ser la gamificación, por parte de algunos profesores un poco más resistentes a utilizarlo, un poco también por el miedo a la novedad y a veces, una de las cosas que me han dicho a mí muchas veces en la universidad, cuando esto lo he hablado con algún compañero de la universidad, que no se suelen atrever a gamificar sus asignaturas. En nuestro caso, claro, por ejemplo, yo la asignatura que imparto, las asignaturas que imparto son cuatrimestrales. Entonces, plantear el storytelling para 4 meses, ya en mi opinión es demasiado largo, ¿eh? Es decir, yo he intentado en los últimos años, cuando lo empezamos en el 17-18, gamificamos la asignatura completa y ahora he intentado gamificar algunos temas sí y otros no, porque un storytelling que te aguante y que te sostenga la motivación del alumnado 4 meses, ya en mi caso, por ejemplo, mi experiencia es que es bastante largo. Y algún profesor, claro, yo lo que siempre me dice, sí, en tu clase se divertirán mucho, luego les pones un 10 a todos, pero seguro que no aprenden. Y sin embargo, los resultados de aprendizaje, cuando, claro, en la universidad estamos obligados por la guía docente luego a hacer examen, sí o sí, aunque yo podría prescindir porque tengo suficientes elementos de evaluación con la evaluación continua, una de las cosas que me doy cuenta es que han aprendido perfectamente. Es decir, que son capaces de desarrollarme los contenidos que hemos visto de sociales sin mayor contratiempo. Y este tipo de reflexiones de, oye, uso de fuentes primarias, reflexión ética, explicar causas y consecuencias, explicar cambios y continuidades, pues se pueden trabajar perfectamente a través de la gamificación porque es una estrategia como cualquier otra y creo que funcionaría muy bien. Es que estaba pensando en lo de la dimensión ética porque estaba pensando el otro día con lo del golpe de estado de Tejero y estaba pensando el otro día en las imágenes de la exhumación de Primo de Rivera. Digo, yo no sé si el alumnado se plantea realmente lo que sería si hubiera triunfado el golpe de estado y si estuviéramos viviendo eso en nuestro día a día. Pues no sé, esas eran un poco las preguntas que tenía, lo del tema de cómo introducir los audios y la radio, que puede ser y los vídeos una buena forma de introducir fuentes primarias, sobre todo en historia contemporánea, en nuestros temas. A lo mejor el segundo bachillerato ya sabemos cómo está con Historia de España, que es que tiene la EBAU ahí al final y siempre la espada de Damocles. Pero bueno, mira, Marcos ha enseñado ahora el segundo bachillerato de Historia del Arte, que tiene el mismo caso, y ha introducido juegos. Y yo conozco profes de
de segundo de bachillerato de Historia del Arte que también se atreven con otras metodologías. Porque con esas cartas que enseñó Marcos, oye, pues puede ser cartas de análisis de obras de arte y te pueden valer perfectamente. O el escape. Sí, ¿no? El escape tuyo es para segundo bachillerato, para Historia de España. Claro, ¿no? es decir, que es perfectamente posible, aunque a veces al profesorado eso le limita. Sí, a ver, yo creo que a Marcos también le pasa lo mismo. Sí que es verdad que cuando empiezas a hacer esto, vas un poco con más reparo de voy a probar cosas nuevas, pero vamos poco a poco. Y yo sí que es verdad que yo empecé, voy a hacer esto a ver qué tal, y poco a poco tengo muchas cosas de segundo de bachillerato que son o juegos o gamificaciones y que funciona. Y de hecho, yo me acuerdo que el año este que hice esta Escape Room, en las PAU les cayó la transición y todos se acordaban. Pues yo me acordé de esto del vídeo, yo me acordé de los pasos de Suárez. Lo que decía antes es significativo. Entonces, no tengo ningún miedo y además, historia, que es una asignatura que siempre estamos haciendo comentarios de texto, que es como más farragosa, pues al final la motivación está ahí y me ayuda. Para mí es una herramienta más. Y estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho. Muy importante cuando haces gamificación, la evaluación. Claro. Estamos jugando, sí, pero esto es la herramienta que yo utilizo para enseñar esto. Y a veces corremos el riesgo de enamorarnos de nuestro trabajo. Quiero decir, claro, tú te pasas el tiempo haciendo un juego maquetando que te queda estéticamente precioso, pero si tú lo llevas al aula y no funciona, pues le tienes que dar una vuelta de tuerca claro. o lo tienes que dejar en el cajón. Pero claro. lo que no puedes hacer es insistir en jugar cuando no aprendan. Efectivamente. Ha habido una cosa que me ha hecho mucha gracia en la presentación de Marcos. Porque de repente me decía, las cartas de no sé qué, y ponía, resultado, regular. Era como decir, vale, esto ha funcionado, han aprendido, pero no han aprendido lo que yo esperaba o han aprendido con muchas dudas. Y entonces es importante hacer esa reflexión. Las mecánicas a veces no funcionan. Claro, y si esto es prueba y error, si me refiero. Por eso a veces hay miedo en segundo bachillerato, pero bueno, en segundo bachillerato yo las experiencias, aparte de lo que habéis contado, también conozco otras experiencias y han funcionado bien, las cosas como son. También puede ser que funcione mal. A ver, también es importante cuando ves que algo funciona mal, ser autocrítico y decir en qué me he equivocado para poder hacerlo mejor. Que eso siempre, esa reflexión, esa autoevaluación de nuestra propia práctica docente, pues siempre la tenemos que tener. Sí, y perdona que te corte, y una cosa, por ejemplo, con segundo bachillerato que viene muy bien, son los juegos de rol. Yo tengo una partida a raíz de unos periódicos que hicieron hace unos años, de los periódicos actuales, hicieron cómo hubiera sido el 3 de mayo si lo hubieran publicado ellos. Y a raíz de ahí saqué una partida de rol de un día supervivencial, y en segundo de bachillerato, que tienen menos vergüenza a lo mejor que en primero de eso, va muy bien. Y lo que decías tú, ellos se tienen que preparar un poco los personajes, trabajo documentación, y yo viendo esa partida sabía si habían entendido el tema o no. O sea, claro, yo cuando hice el examen sabía más o menos los tiros cómo iban. Efectivamente, es que además de sobra. Y poco me equivoqué. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que hay muchos recursos que puedes llevar al aula y que te funcionan, y da igual que sea segundo de bachillerato. Sí, incluso como ha comentado Marcos, que no hace falta a lo mejor puedes pensar algún juego corto. Para eso, Marcos decía ahora que los intenta ya dejar en media hora o en una sesión para que se empiece y se acabe. Pues eso te va a funcionar. Y muchas veces yo se lo comento al alumnado en las asignaturas de metodología, digo, ojo a las metodologías, digo, no es una etiqueta cerrada, es decir, si estás en gamificación, eso se puede combinar con otras metodologías, es decir, no es solo gamificación, no, tú puedes ser gamificación. Oye, el vídeo con una explicación teórica os lo he puesto en el blog y lo vamos a hacer flipeado. Y a lo mejor ellos tienen su explicación en el vídeo. O estamos con gamificación, pero en algún momento dado del proceso de gamificación, pues vamos a utilizar o a trabajar por proyectos, porque voy a meter contenidos de otra asignatura, a lo mejor más en la ESO que en bachillerato, para que poder trabajar otro tipo de contenidos. Y voy a trabajar con la profe de música y con, yo qué sé, de biología, y vamos a meter algo, a lo mejor si hacemos una gamificación en geografía. Pues pueden funcionar perfectamente, que no son estancos cerrados las estrategias metodológicas, se pueden combinar perfectamente. Y eso a veces también pues, nos limita, o por lo menos nos limita mentalmente, de lo que es utilizar metodologías activas dentro del aula. No sé si tenéis vosotros alguna duda, algún comentario. Me ha dicho María ahora
que me pasaría también por correo los enlaces de todas las gamificaciones. De todos modos, pues los pondré también en los comentarios del vídeo cuando lo edite para poder ponerlo en la página web de tal modo que todos los conferenciantes o las personas participantes en el congreso, cuando desde la web puedan ver este vídeo y ver vuestras experiencias, también tengan los enlaces y puedan entrar si les da la curiosidad o incluso si quieren utilizar alguno de los recursos que está disponible en la web, ¿vale? Que entiendo que con sus adaptaciones pertinentes otros profes los podrían también utilizar. Vale, pues nada, creo que ha sido un placer coordinar esta mesa de este workshop sobre el uso del juego en la educación, con unas propuestas súper interesantes, con esa visión del profesorado de secundaria que a mí por lo menos, a Isabel también, nos gusta mucho escuchar y hablar con los profes, porque al final nos da a nosotros también una visión muy clara de lo que está sucediendo en el aula y de lo que podría ser si haciendo un esfuerzo como docentes, el hecho de crear nuestros propios materiales y adaptarlos a la realidad de nuestro alumnado. Siempre, lógicamente, ese aprendizaje va a ser más significativo y probablemente perdurará más en el tiempo, perdurará más en la cabeza de nuestros alumnos, aquellos que aprendieron, si es que lo aprendieron y lo aprendieron además divirtiéndose, que creo que es una cosa bastante interesante. Pues si no hay nada más, así nos despedimos de este workshop online. Ha sido un auténtico placer. Y ya colgaremos el vídeo en la web del Congreso. Y si luego contactan con vosotros, como ha dicho Isabel, pues bueno, ya hay que a través del correo cualquier persona que participe del Congreso pueda contactar con vosotros, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. Venga, Muchas pues gracias, nada, un placer y que paséis buena tarde todos. Bien. Vale, Adiós. hasta luego. Hasta luego.